Shabbat Shalom, bienvenidos una vez más a la Escuela del Discipulado. Es un placer y un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, pero antes le vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Gustavito. Muchas gracias, hermana Elizabeth, y nuevamente gracias por este espacio para seguir compartiendo con ustedes la palabra, que en este caso es Éxodo. Así es, vamos a ver en Éxodo 36, desde el versículo 8, vamos a dar una recapitulación de lo que vimos la semana pasada. Hablamos del lino fino, que representan las buenas obras de los santos, esas obras que el Señor hizo de antemano, así lo dice su palabra, que Él hizo de antemano las buenas obras para que nosotros las hiciéramos. Nuestra misión es que ante el Señor debemos, dice, lava tus vestiduras para que tengamos vestiduras de lino fino. Quiere decir que nuestros actos los debemos de tener rectos delante del Señor, debemos ser puros delante de Él. Es decir, que si antes nosotros pecábamos, nuestros errores, primero sufrir las consecuencias, porque tenemos que conocer la gravedad de nuestros errores. Entonces pedirle perdón al Señor, tener un arrepentimiento genuino, humilde y sincero, para decirle delante de Él que ya no queremos volver a cometer el mismo pecado, porque el error es un pecado. ¿Por qué hubo pecado? Porque no tuviste fe en ejecutar tal cosa, porque tuviste otra intención diferente a la que el Señor te ha enseñado desde el principio, para que seas bueno delante de Él. Entonces, la consecuencia es necesario vivirlo, pero es el proceso para que podamos lavar nuestras vestiduras. Así es. Bueno, otro de los puntos que tocamos la semana pasada es el color azul, que representa la condición de Yeshua, que Él viene de lo celestial, del cielo. Ese es otro de los puntos que tomamos. Otro de los puntos es el púrpura, que representa la realeza, su condición de rey, de nuestro Mesías. Otro de los puntos es el lino fino torcido. Dice que representa el vivir humano de Yeshua manifestado mediante sus padecimientos. Exactamente. Aquí los colores de las telas, creo que también cubre las telas son las cortinas cubiertas del tabernáculo, usando estos mismos colores, y también que un poquito más adelante está enunciando nuevamente las telas de los mismos colores, azul, púrpura y escarlata, lo cual es en representación al Mesías, que Dios mandó desde el cielo un rey, desde el cielo, que iba el color azul, mandó un rey, que es lo que representa el color púrpura, para morir por nuestros pecados, que representa su sangre, que es su sangre, que es representada por el color de escarlata. Entonces, nosotros ya tenemos un ejemplo, quien es el Mesías. Debemos hacer exactamente lo mismo que Él hizo aquí en la tierra. Debemos morir, debemos dejar morir al pecado para que ya no pueda volver a entrar en nosotros, porque ya somos un espíritu vivificante junto con el Señor. Somos un hombre nuevo delante de Él, si es que dejamos morir al pecado, tal como el Mesías lo hizo. Entonces, estábamos hablando en este capítulo 36 que el tabernáculo se tuvo que construir detalladamente, tal como Dios se lo encomendó a Moisés por medio del arquitecto Bezaleel. Entonces, él fue un hábil arquitecto, dice aquí artífice, al parecer. Entonces tuvo que tener mucho cuidado al momento de tallar la madera, al momento de pulirla y de cubrirlo de oro. ¿Por qué? Porque cada uno de los materiales, cada medida que hacía, tiene un significado muy profundo. Estábamos comentando que el tabernáculo, sus columnas, sus pilares, estaban hechas de madera, de madera de acacia. ¿Qué quiere decir la madera? Nosotros somos carne, y la madera representa esa carne, somos nosotros. Entonces, la madera representa al hombre. ¿Por qué el tabernáculo se colocó de manera que los pilares estuvieran muy firmes, que estuvieran muy bien sostenidos? Porque nosotros como hombres debemos conformar el tabernáculo, que es
también la iglesia del Señor. Debemos estar nosotros bien cimentados, parados, y después ser cubiertos por oro. El oro, lo habíamos comentado en el programa pasado, que representa la divinidad de Cristo, del Mesías o de Yeshua. Es su espíritu vivificante sobre nosotros y en nosotros. Entonces nosotros, siendo madera, debemos ser cubiertos por su espíritu. También estábamos hablando de unos anillos. Los anillos que se ponen en cada columna, en donde va entrando la vara. La vara representa, que está cubierto de oro, la vara también representa la unión del Espíritu Santo con nuestro espíritu de hombre, con nosotros mismos. Entonces, así es como se debe de conformar hoy en día la iglesia, entre hombres, exhortándonos, apoyándonos, animándonos en andar en una misma fe. Entonces, debemos de prestar mucha atención con la descripción de la construcción del tabernáculo. Yo al principio, la verdad, no entendía, pensé que nada más eran unas medidas que por hombres, pues así les convino mejor, para construir el tabernáculo de reunión, que no tenía mucha importancia, tanto del material como las medidas, pero sí que lo tiene, porque representa el cuerpo del Mesías. Nosotros conformamos la iglesia, pero quien es la cabeza es el Señor. Entonces el tabernáculo es lo que está representando ahí. Así es, y es que el tabernáculo en sí completo representa muchas cosas. Unos ejemplos de esto es, por ejemplo, el hombre. El hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu. Otro de los ejemplos es la misma tierra, que se compone del cielo, la tierra y el mar. También otro de los ejemplos es, por ejemplo, el mismo Dios, que es triuno, que es Padre, Hijo y Espíritu. Esos son también algunos ejemplos. Y también, por ejemplo, hasta en la familia. La familia dice que se compone de madre, padre e hijos. Ese también es otro ejemplo. Entonces, lo que esto nos enseña es que nada más el arca tipifica todo esto del Señor. Cada medida, cada aro, cada cortina, cada pieza que lleva el tabernáculo es un símbolo. Exactamente. De alguna cosa que el Señor ha creado. Debemos recordar otra cosa. ¿Cómo se construyó el tabernáculo? Por medio de las ofrendas que cada uno de los hijos del pueblo de Israel, cada uno de los ciudadanos puso de su voluntad lo que tenía por ofrecer. Unos ponían aceites, otros ponían oro, otros ponían la madera. Entonces lo podemos vincular con un pasaje que dice en Juan 14:23. Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué quiere decir que hagamos morada con él? Que si tú ya diste tu ofrenda por tu propia voluntad para servir al Mesías, entonces ya formas parte de su iglesia o del tabernáculo. Ya eres una columna de madera como hombre, en donde por tu ofrenda tú lo diste. Por tanto, el Señor va a estar cerca de ti porque tú te quisiste acercar a Él. Entonces Él va a empezar a hacer morada en ti. Entonces tienes que esperar a que te cubra de oro puro. Entonces es lo mismo que nosotros esperamos, que al tener parte en su iglesia, bueno, pues por nuestra voluntad ofrendamos, por ejemplo, nuestro tiempo. No tiene que ser nuestro dinero, o más bien nuestras riquezas, todo lo que tengamos. Más bien es nuestra propia voluntad de ofrendar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro interés en querer aprender de su palabra, porque va a llegar el momento en que la palabra del Señor va a actuar en tu vida. Tú no te lo vas a esperar, pero en algún momento algo va a pasarte que te va a sorprender demasiado, que de la nada aparece en ti una enseñanza. Porque si ya diste de tu tiempo como ofrenda, el escuchar
el leer la palabra del Señor, vas a saber cómo actuar en una circunstancia sumamente complicada o donde puedes llegar a estar confundido, no vas a saber qué hacer. Entonces, lo que hemos aprendido al momento de estar en la iglesia es que siempre debemos poner las cosas en el Señor. Dejar que Él cargue con todo, porque nosotros no podemos cargar ni siquiera un gramo de nuestros problemas. Nosotros no podemos solucionar nada en realidad. Podemos estar preparados, espiritualmente hablando, podemos estar preparados para cuando lleguen estas aflicciones, para cuando lleguen estos enfrentamientos que de la nada llegan. Tú no hiciste nada para que llegaran. Simplemente por estar adentrados a la palabra te atacan. Pero si tú te preparas, porque la palabra es tu escudo y a la vez es tu espada, si tú te preparas solamente, si estás preparado porque por tu voluntad tú quisiste hacerlo, el Señor, Él es el último eslabón o quien da la última palabra, si te va a dar la victoria o la derrota, dependiendo de cómo anduviste tú delante de Él. Entonces es exactamente lo que está representando aquí a la hora de cuando se estuvo construyendo el tabernáculo. Por medio de la ofrenda del hombre, tiene parte en el tabernáculo porque es una madera, es una columna de madera de arcacia, el cual representa su carne, que lo deja ahí para que sea cubierto del Espíritu del Señor. Debemos dejar morir al pecado. Es muy importante la hora de querer entrar a la iglesia, al tabernáculo, porque el Señor lo va a notar. Tal vez a ti te va a hacer, hasta tú te puedes confundir, te puedes engañar a ti mismo de que no andas en pecado, pero en realidad es que sí lo andas. ¿Cómo te va a hacer saber el Señor que andas en pecado o que te enteres de que a Él no le agrada el cómo estás hoy en día? El Señor ha dejado una parte de Él en nosotros, que es su Espíritu, para hacernos sentir cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. ¿Tú has sentido gozo, hermana Elizabeth? Claro que sí. Sí, bueno, yo al principio cuando empezaba a conocer del Señor, a veces yo decía, yo no sé por qué estoy contenta, yo no sé por qué estoy feliz, y en algún momento llegué a comprender que es el Espíritu Santo cuando mora en ti. Exactamente. Y algo de lo que tú decías es de que el Señor es el que nos da eso, la capacidad de hacer cualquier cosa, porque si tú recuerdas al principio de este versículo dice que el Señor fue el que le dio a Bezaleel y a Oholiab esa capacidad. Exacto. Para construir esa cualidad para hacer el tabernáculo. El Señor nos ha dado un talento, el cual nos permite, el Señor nos ha dado un don, a cada uno de nosotros nos ha dado un don, en donde por ese don, podemos ser lo que esencialmente somos ahorita. O sea, es lo que me diferencia de ti. Por ejemplo, tú tienes un don, yo tengo otro don, según lo que el Señor puso bajo su voluntad en nosotros. Entonces lo debemos usar para bien, porque el Señor nos ha dado todo. Nos ha dado autoridad sobre las bestias que están aquí en el mundo, porque debemos reconocer que solamente el Señor fue el que hizo todo esto posible. Entonces, no debemos sentirnos orgullosos por ver que las cosas salen por nuestros esfuerzos, porque nosotros hicimos todo. No tiene nada que ver. Nosotros nos podemos llegar a esforzar, podemos llegar a esforzarnos mucho, podemos estudiar mucho, podemos asistir también a todas las congregaciones, podemos participar mucho, podemos saber un buen de todo de la palabra, pero si no lo encomendamos de corazón en servicio del Señor, quien es nuestro Salvador, entonces no va a valer para nada, no va a valer nada, porque tu corazón no estuvo en servir al Señor, sino que nada más querías gloria, vanagloria, querías tener reconocimiento, querías tener poder o autoridad, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado a la hora de tener su conocimiento. Cuando tengamos su conocimiento, entonces es el momento en que debemos aplicarlo. Y para aplicarlo, bueno, el Señor se va a encargar de ponerte las pruebas, ¿verdad? Entonces las pruebas pueden pueden presentarse obstáculos o situaciones en donde
antes no veías el problema o la prueba, pero ya que la ves, entonces ahí tienes la oportunidad para demostrar todo lo que sabes, para que al final el Señor pueda reconocer en ti que sí lo sigues a Él, que Él es tu autoridad y que reconoce su señorío. Por lo tanto, eso te hace a ti humilde. Entonces debemos ser humildes para entender su palabra, para poder participar de buena fe, con humildad, en todas las cosas que el Señor quiere que emprendamos aquí, sin obtener nada a cambio. No esperamos obtener, como bien te decía, cosas que nos van a hacer muy vanidosos, ¿verdad? Porque si tenemos reconocimiento, pensamos de que ya lo tenemos todo y que ya no se nos va a quitar nunca ese reconocimiento, pero en realidad es todo lo contrario. Toda cosa que hagamos aquí, en la iglesia, todo lo que ofrendamos, debemos hacerlo con fe, debemos hacerlo con amor y debemos hacerlo con esperanza de que el Señor nos va a venir a salvar, pues, de lo que está por venir. Así que no debemos de tener el temor siempre cuando estamos bajo la fe del Mesías. Así es. Bueno, ¿te gustaría que pasáramos a los querubines bordados? Dice que representan la gloria de Dios manifestada en Yeshua como hombre, como criatura, cuando Él vino a la tierra. ¿Te gustaría leer Juan 1:14, por favor? Aquí es donde el Señor nos dice que Él mandó a su Hijo unigénito para que se hiciera carne y para que manifestara la gloria de Dios. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, bueno, aquí también algo que nos menciona la Escritura es que el Hijo era así como maravilloso. Y esto tiene una relación con los querubines, porque aquí dice que los querubines que fueron bordados, no dice cuántos eran. Eso quiere decir que la gloria divina de Dios es como incontable, como que nosotros no tenemos la capacidad para contarla. Otro de los temas que manejamos la semana pasada fue la longitud de las cortinas, que era de 28 codos. Aquí nos decía que era de la multiplicación de 4 por 7, que son 28. Dice que el 7 representa como lo completo, la complejidad de algo. Dice que son, por ejemplo, los 7 sellos, las 7 trompetas o las 7 copas, de las cuales habla la Escritura. Otra de las cosas de las cuales hablamos es del número 5. Dice que representa la responsabilidad de lo que hablábamos la semana pasada, que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mantener nuestra lámpara llena de aceite. Entonces aquí la palabra nos da a entender que el Espíritu es ese aceite del cual tenemos que estar llenos cada día. ¿Te gustaría leer Isaías 61:1? Claro. En este versículo el Señor nos enseña lo que el Espíritu de Dios hace por nosotros. 61, ¿qué, perdón? 1. Dice así: el Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahweh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Bueno, en este versículo se cumple algo de lo cual dice la Escritura, que cuando Yeshua se fuera, Él nos iba a dejar a su ayudador. Él es nuestro ayudador, nuestro consuelo, y también una de las características del Espíritu Santo es que nos redarguye. Cuando nosotros vamos a hacer algo que no es correcto, no sé si te ha pasado que a veces como que dices, pues esto que estoy haciendo o esto que voy a hacer no es correcto, y así como que te frenas un poco a hacer lo malo. ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Estás con tus amigos y tú, por querer pertenecer a un grupo social, pues haces lo que ellos hacen, ¿no? Digo, con tal de que te acepten. Pero ¿qué pasa cuando tus amigos quieren ir a un lugar en donde a ti ya no te parece correcto, pero tú los quieres seguir porque no tienes miedo de que te rechacen, ¿verdad? Entonces tú los acompañas y, sin embargo, ya estás sintiendo ahí que algo mal está pasando dentro de ti. Si tú conoces de la palabra y sabes que el Espíritu Santo mora en ti, entonces te va a avisar
de que algo no está bien ahí en ese momento en que estás con tus amigos. Entonces es eso en donde debemos estar nosotros atentos para poder actuar, porque se presentó un momento en donde es una prueba que el Señor te está haciendo a ti para saber a quién vas a seguir. ¿Vas a seguir con tus amigos? ¿Los vas a seguir para que te sigan aceptando en su círculo social? ¿O vas a seguirme, dice el Señor, para que no te pierdas y no me separe yo de ti? Porque Él no puede permanecer, su espíritu no puede permanecer en donde mora el pecado. Entonces sí debemos estar muy atentos a la hora de encontrarnos en una situación que tal vez tú no causaste esa situación, sino tus amigos o el lugar en donde estés. Puede pasar cualquier cosa, pero sí debemos estar alertas de lo que el Señor nos dice por dentro, y solamente a ti, porque los amigos no saben que tú tienes una tribulación dentro de ti, que estás siendo afligido porque estás haciendo algo malo. Ellos no lo saben, porque tal vez los amigos no están despiertos, están dormidos en sus concupiscencias. Se les hace muy fácil hacer lo malo porque lo ven como bueno, ¿verdad? Entonces no van a sentir la aflicción que tú tienes dentro de ti porque tú conoces del Señor. Pero si tus amigos empiezan a conocer de la palabra, entonces van a pasar por el mismo procedimiento el mismo procedimiento que tú pasaste, y ya van a saber detectar cuándo van a sentir aflicción de espíritu porque estaban haciendo lo malo. Entonces todo se trata de un procedimiento. Debemos estar muy al pendientes del espíritu de Yahweh. Nosotros debemos tener puesto nuestra mente en dos cosas: lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Es precisamente eso. En Romanos lo dice, Pablo les dice que nosotros tenemos un cuerpo muy miserable, la verdad, porque siempre estamos nosotros en tendencia a pecar. Nosotros ya nacimos con una naturaleza pecaminosa. Lo primero que queremos hacer es agarrar algo que sea nuestro. Algo de bebé, queremos agarrar algo que sea nuestro porque nos satisface personalmente, de que nos satisface esa necesidad que queremos tener con nosotros. Entonces, si desde pequeño ya estamos tendiendo a pecar, entonces imagínate de grande qué es lo que vamos a hacer para satisfacer nuestras necesidades. Y todas esas necesidades son de la carne. Nosotros, es muy fácil ser engañados porque a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces, lo que vemos en el mundo se ve como bueno. Ves a las personas en un bar, por ejemplo, riéndose, divirtiéndose, entre amigos, entre parejas. Tú los ves bien, o sea, desde una perspectiva muy superficial dices, mira, estas personas se están llevando muy bien. Están haciendo crecer su relación, su amistad. De seguro deben de tener muchos años conociéndose, entonces pues se ve bien. Sí. Pero si tú ingresaras a ese círculo y ves que están hablando de insultos, hablando mal de alguien, de su trabajo, o a ver qué van a hacer después del bar, si van a ir a otras cosas a hacer, no sé, digámosle unas travesuras, que van a portarse mal, por ejemplo, bueno, pues entonces ya no es lo mismo, ¿verdad? O sea, pusieron su mente en la carne. Entonces, lo que tú primeramente viste como bueno, superficialmente en realidad es algo malo. Entonces, debemos tener cuidado con eso. Debemos estar concentrados en las cosas del Espíritu. ¿Cómo trabajamos en nosotros mismos para que el Espíritu de Dios more en nosotros? Bueno, dirás tú que puede ser, no es cruel o que va a ser triste. ¿Por qué? Porque el Señor nos pone en aflicción. Debemos de padecer de muchas cosas que desde pequeño veníamos cargando, lo que nos satisfacía personalmente, pero es que tiene que ser así porque son pecados que el Señor no tolera. Te lo tiene que hacer saber y lo tienes que sentir, porque en lugar, ahora que ya conoces del Señor, en lugar
de que este pecado te complacía antes, ahora te va a tribular. Entonces tienes que dejar morir el pecado para poder ahora andar en el espíritu y no en la carne. Así es, Gustavito, pero ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte y continuamos hablando del tema? Claro que sí, volvemos. Y continuamos en el versículo 8 de Éxodo 36, donde más adelante nos habla de las presillas de hilo azules. Dice que estas representan la disponibilidad para unirse a otros. Bueno, en esta parte vamos a hablar un poco de cómo nosotros nos tenemos que unir a otros hermanos para conformar lo que es el cuerpo de Cristo. Esto, Gustavito, sin olvidar que primeramente nos tenemos que unir a Yeshua, a nuestro Mesías, porque Él es el que nos va a dar ese entendimiento y esa comprensión para poder así vivir en el cuerpo de Cristo, comprendiéndonos unos a otros. Nosotros como iglesia podemos pasar por muchas complicaciones en donde tal vez lo que mi hermano hace no me parece a mí y viceversa, ¿no? Pero de lo que está hablando en este versículo es que a pesar de las complicaciones que tengamos, debemos exhortarnos a remediar con esos problemas. En la iglesia no puede haber problemas entre hermanos porque si no ya no va a ser llamada iglesia, ¿sale? Entonces debemos de dar el ejemplo, primeramente los que son miembros de la iglesia, a que si hay algún problema, si hay algún conflicto, primeramente debes solucionarlo, tratar de solucionarlo directamente con tu hermano. Si ves que tu hermano no cede y todavía está argumentando que él tiene la razón y tú no, por ejemplo, entonces, o si tú tienes la culpa y él no, entonces debes de llamar a un testigo para que se pueda tomar una decisión en beneficio de los dos, con tal de solucionar ese problema. Y si todavía el hermano no cede, entonces vas con otro testigo, y si no, entonces ya vas con toda la iglesia, y si ves que el hermano fue el que tiene el error y no lo entiende, entonces ya va a ser necesario que ese hermano sea expulsado de la iglesia, cosa que esperemos que nunca suceda, ¿verdad? Por eso es que tenemos la palabra del Señor en donde aquí dice, en orden de las cosas, cómo se debe de solucionar el conflicto. Entonces, de las presillas, nosotros como hermanos debemos estar siempre unidos, no podemos estar en conflictos, debemos ayudarnos, animarnos, a hacer las cosas sin ser hipócritas, sin actuar sin ser hipócritas, porque es muy fácil ver que una persona hace algo que a ti no te parece. Entonces llamas al de al lado y le dices, oye, ¿ya viste cómo está haciendo esta persona? Lo está haciendo muy mal, ¿verdad? Muy, muy mal. Fíjate, yo le cambiaría esto y haría aquello. ¿Qué te parece? Oye, pues, por muy sencillo que sea el comentario o intrigante, porque nosotros tendemos a hacer los chismes, llama mucho la atención, como que tiene un cierto placer el hablar así. Y sobre todo si hablas de la persona que tienes enfrente, haciendo lo que a ti tal vez no te parece. Entonces es muy fácil caer en esa tendencia a pecar. Entonces debemos tener mucho cuidado, más en la iglesia, porque es donde el Señor mora. Entonces el Señor le puede hacer saber a alguien más si alguien está cometiendo chismes o si alguien está siendo muy hipócrita. Entonces se lo va a decir en la cara le va a decir, oye, tengo un problema contigo, tú estás siendo hipócrita conmigo, o veo que estás chismeando, estás armando un chisme, entonces vas a perjudicar a otros hermanos porque se van a ir con una mentira totalmente descabellada. Entonces sí debemos ser muy, muy precavidos en ese sentido, con tal de que estemos siempre a la disponibilidad de escuchar, de entender la palabra del Señor, porque es la única manera de estar en comunión con Él y en armonía entre nosotros. Entonces, mientras estemos apegados a la palabra, no debemos de tener ningún tipo de problema entre hermanos. Así es, Gus.
Bueno, y otro de los puntos de los cuales menciona la Escritura dice que los corchetes de oro, dice que representa el poder para unir, propio de la naturaleza divina, la unión hacia el tabernáculo, una unidad. Aquí también el Señor nos habla de la unidad, de que nosotros tenemos que ser una unidad como cuerpo. Ciertamente que aquí como que recalca de lo que hablábamos ahorita. Nosotros, dice que es la naturaleza del Señor unir, pero unirnos primeramente a Él. Recordamos que en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, perdieron esa unidad que ellos tenían con Dios. Entonces, el deseo del Señor es que nosotros volvamos a hacer una unidad con Él, volvamos a estar en su presencia de Él como al principio. Lo que acabas de mencionar del Edén, cuando Adán y Eva perdieron su unción, su comunión con Él, es lo que habla precisamente en el capítulo 36 de Éxodo, en los últimos 3 versículos, que habla del velo dentro del tabernáculo. Por ejemplo, en el 35 dice: hizo asimismo el velo con hilos azules, púrpuras y escarlatas y de lino fino torcido. Lo bordó con querubines, obra de hábil artífice. Para él hizo 4 columnas de acacia y los recubrió de oro, sus ganchos eran de oro y fundió para ellas 4 vasos de plata. Hizo también para la entrada de la tienda un lienzo con hilos azules, púrpuras y escarlatas y de lino fino torcido, obra de bordador. Hizo 5 columnas con sus ganchos, recubrió de oro sus capiteles y sus varillas conectivas, y sus 5 basas eran de bronce. Aquí lo que está diciendo era la separación de... Dentro del tabernáculo, los velos que dividen el lugar del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero precisamente, específicamente en el lugar santo está la división, en donde del otro lado está el lugar santísimo. Antes esa división no existía. Exacto. En el Edén no existía esa división. Pero ¿por qué ya existe? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues desde la caída del hombre en el Edén, bueno, cuando comieron del fruto prohibido, fue en que se creó el velo. Entonces, la construcción del tabernáculo tiene mucho significado. Hay una razón del todo. Ese velo representa la separación de Dios con el hombre, ¿sale? Entonces, debemos reconocer nosotros como hombres nuestra naturaleza pecaminosa, porque tenemos el velo. No está literalmente, pero sí está espiritualmente. Ese velo representa la ceguera espiritual que tenemos nosotros al no prestar atención a las cosas que son del espíritu, porque estamos más atentos a las cosas de la carne, lo dicen Romanos. Sí. Lo que nos satisface y que por costumbre eso es lo que hacemos, pues entonces no nos vamos a dar cuenta que estamos con el velo, de que estamos ciegos, porque nada más andamos tras nuestras necesidades personales satisfaciéndonos, complaciéndonos. Amamos hacer eso y pensamos muchas veces que eso está bien, porque vemos que otras personas lo hacen y dependiendo de su edad van a decir: bueno, yo soy un niño y veo que los niños molestan a las niñas, entonces yo voy a hacer eso porque los niños se divierten, entonces yo me quiero divertir. Entonces los jóvenes dirán: bueno, entonces yo tengo mi pandilla, entonces voy a pelearme con otra pandilla porque es lo que hacen, es divertido y pues me satisface. Ahora los jóvenes, los adultos, yo voy a un bar con mis amigos a tomar porque veo que se están divirtiendo, entonces voy a tomar más alcohol para divertirme todavía más. Y lo hacen porque ven que está bien, todos los demás lo hacen, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, eso es la mera trampa que el diablo te quiere hacer caer. Entonces, tienes que saber una cosa: el andar en esa conducta y con esa actitud, el diablo te va a dejar de molestar, no se va a concentrar en ti porque ya estás de su lado. Estás desatado a tus concupiscencias, estás completamente ciego, entonces el diablo ni se va a preocupar de que a ti te vaya a pasar algo. Se va a empeñar el diablo en hacerte sufrir a ti que tú crees en la palabra. Pero eso es la mera prueba que el Señor nos pone para demostrar que sí queremos estar en Él. El pecado y Satanás es uno solo, es una misma cosa. Entonces, si tú dejas de hacer lo bueno, entonces estarás haciendo lo malo.
automáticamente. Entonces, o sigues a Dios o sigues al diablo. Entonces, hay que prestar mucha atención en eso. Entonces, el velo quiere decir eso. Tienes que dejar morir al pecado para que el velo ya no lo tengas. Cuando el Señor llegó a la cruz y cuando murió en la cruz, el velo fue rasgado, el templo fue rasgado, dividido, destruido. Entonces eso quiere decir que el Señor cumplió con todas las profecías y que por fin volvemos a tener una unción con el Señor, con Dios directamente. Entonces es muy bonito saber esto, porque creo que en el pasado era muy difícil poder entrar otra vez en un mismo espíritu con el Señor, hasta que el Señor, el Mesías, resucitó. Entonces ya tenemos al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, y con más razón debemos seguir haciendo lo bueno, porque Él es el camino que nos va a conducir a alcanzar esa unción con el Espíritu Santo, con Dios mismo. Eso es lo que debemos anhelar. Entonces, he aquí la importancia de todo lo que debemos comprender dentro del tabernáculo. Así es, y es que el tabernáculo es una parte muy compleja. Si tú te has dado cuenta ahorita que hemos estado estudiando, cada detalle es algo de lo que tenemos que aprender del Mesías, de eso que Él hizo por nosotros. Esto que estamos estudiando es muy importante porque el Señor dejó plasmado ahí en el tabernáculo toda la expiación que Yeshua vendría a hacer por nosotros, todo lo que Él hizo para que nosotros pudiésemos regresar al lugar santísimo. Algo muy importante de lo que tú hablabas ahorita es de que Yeshua vino a rasgar el velo. Y creo que eso es algo muy importante, porque si tú te das cuenta, ahorita lo que tú has explicado, entre que Él rompió el velo y en que nosotros ya podemos tener una comunión con Dios, vino a dárnoslo todo. Vino a darnos ese poder del Espíritu Santo para volver a tener comunión con el Padre, algo que habíamos perdido. Y es que si tú, Gustavito, has llegado a platicar con alguna persona cuando dicen que el hombre necesita creer en algo. Y yo he llegado a la conclusión que eso que el hombre necesita es volver a tener la comunión con Dios, eso que se perdió en el Edén. Yo creo que eso es lo que es nuestra necesidad como seres humanos, es tener esa relación con Dios. Es, como dicen, volver al lugar santísimo, donde tú decías hace un momento que antes no había separación. Fíjate, como ahorita lo que mencionas, hermana Elizabeth, todo hombre tiene una pequeña porción del Espíritu de Dios en nosotros, y está escrito en Eclesiastés de que el Señor puso eternidad en nuestros corazones sin que nosotros alcancemos a comprender todavía esa eternidad que tenemos nosotros, pero habla del Espíritu, de su Espíritu en nosotros. Si tú andas con el velo, es decir, en tus concupiscencias, entonces ese espíritu lo tienes completamente dormido, pero ahí lo tienes. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos saber que una persona completamente alejada de Dios tiene el Espíritu de Dios? Cuando suceden cosas, devastaciones, desastres, en donde la vida de esa persona perjudica, por ejemplo, en un terremoto, como lo que pasó en este año en el DF. Así es. Han subido videos en donde personas totalmente en pecados empiezan a rezar para ellos. Empiezan a suplicar, Dios mío, por favor, empiezan a suplicar a su manera de pedir ayuda. ¿A quién? Si tanto tiempo estuvieron dependiendo de sus esfuerzos, de sus relaciones con las demás personas, ¿de quién va a depender de que su vida sea salvada cuando hay una tempestad como lo que sucedió en el DF, del terremoto? Entonces suplican, automáticamente empezaron a suplicar, lo hicieron a su manera, no podían encontrar las palabras, pero ya estaban suplicando estas personas para que no mueran, porque tenían miedo. Y tienen miedo porque pues no conocen de la palabra del Señor. En cambio, si una persona que también estuvo
en el terremoto y cree en la palabra, cuando empezaba a sentir el temblor, en lugar de sentir el miedo, estaba orando porque todo esto ya lo sabía de antemano, está escrito, van a venir tempestades, pero no debemos de temer porque el ángel de Dios acampa sobre aquellos que guardan su palabra. Entonces debemos tener esa seguridad, esa actitud de no temer, sino de dar gloria a Dios por todo lo que está pasando. Pero es ahí en donde nosotros debemos comprender que el Espíritu lo tenemos. Así es. Debemos de despertarlo nuevamente. Ya debemos de quitarnos ese velo, de darnos cuenta que todo lo que hemos hecho hasta ahora, si nunca entraste a conocer la palabra, tienes que saber que todo lo que has hecho ha sido según tu concupiscencia de la carne. Entonces, lo que has estado haciendo hasta ahora, pues es pecado. Tienes que arrepentirte. Y suele ser a veces, no, es muy difícil hacerlo porque es un proceso muy largo, muy, muy largo. Si tú ya tienes, al día de hoy tú ya tienes adicciones y ya te diste cuenta que esas adicciones es lo que te ha venido perjudicando, pero no te dabas cuenta porque te estabas complaciendo de ellas, entonces va a ser muy difícil que te las quites. Y más difícil si es que lo haces con tus propios méritos, con tus esfuerzos, o dependiendo de otras personas, con medicamentos, por ejemplo, con terapias, por ejemplo. Entonces tú debes ceder tu voluntad al Señor para que actúe en tu vida, pidiéndole a Él nada más, suplicándole que por favor quite de ti esas concupiscencias, esas adicciones. Entonces, únicamente llegando al Señor es la manera que puedes tú estar seguro de que vas a estar gozoso, que vas a ser salvo delante de Él porque lo estás siguiendo. ¿Vale? Sí, y es que como tú lo dices ahorita, de que no tenemos que tener miedo, porque Pablo igual decía, ¿no?, que él para morir era ganancia. Entonces nosotros creo que tenemos que tener nuestra confianza en el Señor, que cuando nos toque partir, pues que vamos a estar con Él. Bueno, me gustaría también leerte otra parte que habla de las pieles del ternero teñidas de rojo. Dice que simboliza la expiación de Yeshua como ofrenda que se entregó y derramó su sangre, dando su vida por nosotros. Aquí tenemos que la piel del ternero representa lo que Yeshua vino a hacer, esa sangre que Él vino a derramar para cubrir nuestros pecados. ¿Sí? Y la próxima dice, piel de marsopa, dice que representa a Yeshua, aquel fuerte contra Satanás y es capaz de resistir las pruebas, los ataques y los sufrimientos. Aquí no sé si recuerdas en Mateo 4 del 1 al 11, donde el Señor es tentado, así como nosotros también lo hemos sido alguna vez, pero el Señor estaba lleno de la palabra y Él pudo contestarle a Satanás de una manera, digamos, sencilla, porque Él lo sabía todo, pero lo que Él hizo simplemente es contestarle con la palabra. Exactamente. Y Él le dijo, escrito está. ¿Te gustaría leerlo? ¿Del 1 al 11? Sí, por favor. Dice, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Bueno, ahí vemos algo muy claro, que el Señor Yeshua
solo estaba citando algunos versículos que en el Antiguo Testamento ya estaban escritos. Exactamente, no se fue con su propia opinión, así como muchos de nosotros, bajo nuestras propias filosofías o conclusiones sobre la vida, queremos resolver pues muchos asuntos, ¿verdad? Digo, cuando estamos en un periodo de prueba, queremos resolverlo con tantos libros que hemos leído, ¿verdad? Pero no, únicamente la palabra, porque el Señor se defendió y venció yéndose a la palabra lo que ya estaba escrito. Entonces siempre el Señor le decía a Satanás: vete porque escrito está y escrito está y escrito está. No debemos ir a otro lado más que la palabra para poder tener la seguridad de que vamos a vencer al diablo, porque de otro modo, más bien, si no nos vamos a la palabra y viene el diablo en el periodo de la prueba, entonces obviamente vamos a ser vencidos. Hay que resistir al diablo y se va a apartar de ti porque tú estás vinculado a la palabra. El Señor dice: hay que masticar la palabra. Entonces, eso quiere decir que hay que leer y leer. Así es, y es que una de las partes que aquí también decía, que nosotros vamos a poder resistir las pruebas, vamos a poder ser fuertes, pero algo aquí que es muy importante es que nosotros tenemos que, como tú dijiste, masticar la palabra, porque si no tenemos el conocimiento de la palabra, ¿cómo vamos a podernos defender a los ataques del enemigo? Pues no vamos a poder. Tenemos que estar constantemente, como dicen también, limpiándonos, que es a través de la palabra, que es escudriñando la palabra. Limpiar nuestros pecados nuevamente, ¿verdad? Así siempre. Es más, creo que los que ya conocemos la palabra tendemos más por tentación por las tentaciones, tendemos a pecar más, nos aflige más. Digo, las personas que ya están cometiendo los pecados por placer sin que estén adentrados a la palabra, pues ya nada les cuesta decir no. Sí. A nosotros nos sigue costando mucho decir no a lo que nos complacía bastante en el pasado. Es una prueba sumamente difícil, pero pues aquí está la solución. Nosotros debemos guardar nuestro cuerpo para que podamos, a través de la humildad, servir al Señor, leyendo su palabra, disponer de nuestro tiempo para aprender, entender, aprender y hacer viva su palabra en nuestras vidas. Entonces, debemos considerar mucho que nuestra vida es todo un periodo de prueba para nosotros. El Señor nos pone la prueba. Siempre vamos a estar llenos de pruebas, porque es el propósito. Debemos salvar nuestras vidas de todo lo que aquí ya está pues maldito, porque la tierra es maldita ahorita. Las personas hoy en día estamos viendo muchas cosas que sorprendentemente, bueno, a mi parecer ya son vistas malas. Están muy desapegado a lo que naturalmente conocemos entre hombre y mujer, por ejemplo. Ya van contra naturaleza. Entonces, sí debemos más que nada adentrarnos, tener más empeño en conocer lo que dice aquí las Escrituras. Es la única manera de poder salvarnos. Y tenemos la misión, como todos en la iglesia, de exhortarnos y de exhortar a aquellas personas que pueden ingresar también a la iglesia, porque tal vez, como te decía, tienen el velo y tienen el espíritu dormido, pero están afligidos de alguna manera. De alguna manera todos buscamos ser salvos, buscar salvación de nuestras vidas. Entonces podemos ver a personas que están tristes, pueden tenerlo todo, y sin embargo están tristes. Entonces, si llegan estas personas aquí a la iglesia y ves en ellas que buscan ser salvos o buscan consolación, el consuelo, entonces, en lugar de que vayas con tus pensamientos o con tus
con tus filosofías para ayudar a la persona o para animarlo nada más en ese rato, no, entonces debes exhortarlo a que conozca de las Escrituras, porque ya le tocó la hora a esta persona de que el velo sea rasgado y por lo tanto su espíritu vuelva a ser vivo, o sea, que vuelva a despertar su espíritu. Y esa es la única manera en que el Señor puede actuar en el hombre, porque el hombre ya tiene la decisión de ceder su voluntad para conocer al Señor. Así es. Bueno, una de las partes de las que mencionabas ahorita me llamó mucho la atención, y es que también escrito está donde decía que al final de los tiempos a lo malo le llamarían bueno y a lo bueno le llamarían malo. Y esto me llama mucho la atención porque nosotros, si no estuviésemos escudriñando la palabra, no sabríamos la diferencia y no sabríamos que está escrito, y nos podríamos ir, como dicen, con la corriente de este mundo. Y tal vez como algunas personas que piensan, ¿no? Pues es que esto es normal, es que esto está bien. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar de la palabra, ya empezamos a conocer lo que el Señor dice que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Porque también el Señor dice que lo profano no puede estar con lo limpio. Entonces el Señor también nos manda a hacer esta separación y a distinguir entre lo que es malo y lo que es bueno. Exactamente. Cuando damos nuestras ofrendas, ¿con qué corazón lo hacemos? O sea, ¿realmente sí lo damos por nuestra propia voluntad o lo damos nada más para que vean que mis hermanos, que yo estoy dando mi diezmo, que yo estoy dando mi ofrenda, para que vean que yo soy parte de la iglesia, de que me porto bien, de que cumplo con lo que dice la palabra? Entre comillas, ¿verdad? Hay un pasaje aquí en donde el Mesías ve que hay muchas personas que dan como diezmo, como ofrenda, lo que les sobra. Y puede ser mucho, pero es lo que les sobra, ¿no? En cambio, hay otra, llega en el pasaje, hay una persona en donde da todo lo que tiene y es muy poquito lo que tiene. Entonces, eso quiere decir ante el Señor que dio más que aquellos que dieron mucho y de sobra. Lo mismo también fue con Caín y Abel. Cuando Caín y Abel ofrecieron holocausto, dieron la ofrenda al Señor, el Señor vio grato la ofrenda de Abel y el de Caín, ¿no? ¿Por qué? Porque Abel lo hizo con su voluntad y Caín lo hizo con tal de tener más reconocimiento, no tenía la entera intención de agradar al Mesías, a Dios mismo, perdón, para obtener la unción o el Espíritu de Dios en él. Al contrario, entonces el Señor puede ver desde tu corazón si lo que tú vas a ofrendar lo haces con buena intención o con mala intención. Ha sido un placer este día estar con ustedes, y nosotros deseamos de nuestro corazón que lo que hemos compartido con ustedes sea para edificación de su persona, y deseamos también que ustedes tengan el deseo de conocer a nuestro Mesías. Deseamos que tengan un feliz día de reposo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.